Estas son las noticias reportadas en medios norteamericanos con impacto en Venezuela, hoy 12 de mayo de 2025. En una estrategia para evadir las sanciones de Estados Unidos contra la venta de petróleo venezolano, la dictadura está vendiendo crudo a China, etiquetándolo como si fuese de Brasil, de acuerdo a recientes reportes de inteligencia petrolera. Durante el último año, los comerciantes han rebautizado como crudo brasileño más de $1.000 millones en envíos de petróleo venezolano a China, según dos empresas de seguimiento de buques cisternas, documentos de PDVSA y el testimonio de 4 de estos comerciantes. Esto ha ayudado a los compradores a reducir costos logísticos y al mismo tiempo eludir las sanciones impuestas por Washington. Las refinerías independientes en China son los principales compradores de envíos marítimos de petróleo desde países sancionados por Estados Unidos, y las aguas territoriales de Malasia sirven como un centro clave de transbordo para el crudo no solo de Venezuela, sino también de Irán. Sin embargo, desde julio de 2024, los comerciantes también han rebautizado el petróleo venezolano como precedente de Brasil, por supuesto, bajo conocimiento de la dictadura en Venezuela. Esto ha permitido que los petroleros naveguen directamente a China, evitando la escala en aguas de Malasia y acortando el viaje en unos 4 días. Washington ha impuesto sanciones a las exportaciones energéticas venezolanas desde 2019 para reducir los ingresos de las exportaciones petroleras que financian al régimen de Maduro, quien ha ostentado el poder durante más de una década con elecciones fraudulentas. Desde la entrada en vigor de las sanciones, los comerciantes de petróleo o intermediarios han transferido crudo de un barco a otro en alta mar para ocultar el origen del crudo venezolano antes de ser enviado a China, que es el mayor importador de crudo del mundo, y por supuesto de crudo venezolano. Más recientemente, los transportistas han manipulado la señal de ubicación o los transponders de los petroleros para simular que los buques parten de puertos brasileños cuando en realidad navegan desde Venezuela, según datos marítimos, imágenes satelitales y fotos costeras recopiladas y analizadas por el servicio de monitoreo tankertrackers.com. Esta práctica se conoce como suplantación de identidad o spoofing en inglés. Según datos de la aduana china, este país importó alrededor de 2.7 millones de toneladas métricas, lo que equivale a 67,000 barriles por día de betún mixto de Brasil entre julio de 2024 y marzo de 2025 por un valor de $1.200 millones. Las refinerías chinas compran crudo brasileño con regularidad, pero Brasil rara vez exporta mezclas de betún, según información de la petrolera estatal Petrobras en Brasil. Los datos aduaneros brasileños no registran exportaciones de mezclas bituminosas a China desde al menos 2023. El betún mixto o mezcla bituminosa es un residuo similar al alquitrán que se procesa para obtener asfalto. Sin embargo, los crudos típicos de exportación de Brasil se clasifican como petróleo semidulce procedente de sus prolíficos yacimientos marinos conocidos como presal. Lo que exportamos a China es principalmente petróleo crudo de presal, no betún, declaró la directora ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard, a la prensa en el marco de una conferencia en Houston la semana pasada. Muchos cargamentos de crudo que ingresan a China con la marca de betún brasileño contienen en realidad el crudo Merey de Venezuela, un petróleo pesado insignia que las refinerías independientes chinas suelen comprar a la estatal venezolana PDVSA a través de intermediarios de acuerdo a fuentes comerciales y el rastreador de buques tanque Vortexa Analytics, y también según documentos internos de PDVSA que fueron revisados por la agencia Reuters. Los comerciantes chinos han calificado al crudo Merey desde hace tiempo como una mezcla de betún, ya que es un petróleo pesado, ya que las refinerías no necesitan cuotas gubernamentales de importación
de crudo para importar este petróleo que es similar al alquitrán. Para lograr este cambio, los comerciantes modifican la documentación de los envíos a origen brasileño, proporcionando un nuevo certificado de origen para el petróleo, sin enviar buques cerca de Brasil ni realizar operaciones de barco a barco, de acuerdo al testimonio de 3 de estos intermediarios. Este año, varios buques fletados por Hansu Energy, un intermediario de crudo venezolano, han falsificado sus señales colocándolas artificialmente en Brasil mientras cargan en Venezuela, de acuerdo a documentos de PDVSA y datos recopilados por el portal tankertrackers.com. El petrolero, por ejemplo, Carina, de bandera de Liberia, cargó 1.800.000 barriles de crudo venezolano Merey 16 para Hansu Energy en febrero bajo el nombre de Catelyn, de acuerdo a uno de estos documentos. Falsificó su señal mientras se encontraba en Venezuela, simulando que había salido de Brasil. Descargó en el puerto chino de Yangpu a principios de abril, de acuerdo al portal de traqueo. Además de acortar el viaje y ahorrar en los costos de transporte marítimo, hacer pasar los cargamentos como brasileños ayuda a obtener financiamiento bancario, afirmó uno de los comerciantes, un distribuidor habitual de petróleo venezolano. China es el principal destino de las exportaciones de crudo venezolano. Venezuela envió unos 351.000 barriles diarios de petróleo y combustible pesado a China el año pasado. Los volúmenes aumentaron a 463.000 barriles por día en los primeros 4 meses de 2025, según documentos de PDVSA y datos recopilados por la agencia Reuters. Increíble lo que está haciendo el régimen para tratar de evadir las sanciones y, por supuesto, no rendirle cuentas a nadie sobre la venta de este crudo. Y este fin de semana, diversas voces se sumaron a la exigencia de la liberación de presos políticos en Venezuela, desde activistas de los derechos humanos hasta periodistas y militares norteamericanos que permanecen secuestrados por la dictadura. La Federación Internacional de los Derechos Humanos con sede en París denunció la desaparición de Eduardo Torres, abogado y miembro del equipo legal de Provea, el pasado viernes 9 de mayo. Torres desapareció tras asistir a una reunión en Parque Central en Caracas. Nunca llegó a su residencia de regreso y su esposa, Emicelis Núñez, acompañada por miembros de Provea, está visitando diferentes centros de detención en Caracas en busca de información sobre su paradero. El abogado de Provea ha sido objeto de reiteradas amenazas y hostigamiento por parte de agentes policiales de la dictadura. La federación, de la cual Provea es miembro activo, expresó en un comunicado su preocupación por la alta probabilidad de que Eduardo Torres sea objeto de detención y desaparición forzada debido a su labor como activista de derechos humanos y las persistentes amenazas en su contra. Después del fraude de las elecciones presidenciales, el régimen ha intensificado los ataques y la persecución contra activistas de derechos humanos, así como contra líderes sociales y políticos, buscando reprimir la disidencia pacífica y las demandas de los ciudadanos. Es importante destacar que Eduardo Torres, al igual que el resto del equipo de Provea, es beneficiario de medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a las reiteradas amenazas, criminalización y hostigamiento contra su trabajo en Venezuela. Pero mientras esto ocurre en Venezuela, el domingo en Italia una flotilla de 50 barcos navegó por el Gran Canal de Venecia exigiendo la liberación de Alberto Trentini, un trabajador humanitario italiano detenido en Venezuela desde noviembre de 2024. Trentini ha permanecido en aislamiento total, sin contacto con su familia, abogados ni representantes consulares del gobierno italiano. Casi 3 meses después de su detención, se desconoce su estado de salud física y mental. Según el Centro de Derechos Humanos Antonio Papisca de Italia, los motivos de la detención nunca han sido esclarecidos. Lo cierto es que Trentini fue entregado inmediatamente a las autoridades de la Dirección General de Contrainteligencia Militar
teniendo como destino final Caracas. Y en el Vaticano, el Papa León XIV pidió hoy por la liberación de los periodistas encarcelados en el mundo e instó a salvaguardar el preciado bien de la libertad de expresión y de prensa. Ante varios miles de periodistas reunidos en el aula Paulo VI, en la que es la primera audiencia de su pontificado, reiteró la solidaridad de la Iglesia con los periodistas encarcelados por buscar e informar la verdad y pedir su liberación. La Iglesia reconoce en estos testimonios, pienso en aquellos que cuentan la guerra incluso a costa de su propia vida, la valentía de quienes defienden la dignidad, la justicia y el derecho de los pueblos a ser informados, porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres, afirmó León XIV. Aunque el Papa no se refirió específicamente al caso de Venezuela, donde hay en la actualidad 12 periodistas detenidos, el mensaje del Santo Padre resuena también entre los profesionales de la comunicación en Venezuela que cumplen la riesgosa tarea de informar dentro de un régimen totalitario que persigue y reprime como el de Nicolás Maduro. Y en Washington, los norteamericanos Scott y Patty St. Clair hicieron un llamado especial al presidente Donald Trump y al Congreso para asegurar la liberación de Joe St. Clair, un veterano norteamericano discapacitado en combate que el gobierno de los Estados Unidos ha determinado que se encuentra retenido ilegalmente en una prisión venezolana. Patty St. Clair, sosteniendo un micrófono junto a un altavoz portátil, miró a las cámaras de televisión mientras describía la detención de su hijo en la prisión llamada Rodeo 1, que ha sido condenada por grupos de derechos humanos por cometer violaciones y torturas. La familia St. Clair, que vive en el estado de Washington, y varias otras familias se reunieron la semana pasada en lo que se conoce como el Freedom Alley, el Callejón de la Libertad. Es una localidad que queda entre dos edificios en Georgetown, en la capital de Estados Unidos, para lanzar una campaña mediática llamada Traigan a nuestras familias a casa, para crear conciencia sobre los estadounidenses detenidos y retenidos contra su voluntad en países extranjeros, entre ellos Venezuela. El veterano de la Fuerza Aérea, Joe St. Clair, su hijo de 33 años, viajaba como turista cerca de la frontera con Venezuela en octubre de 2024, cuando él y un amigo colombiano fueron arrestados por las autoridades venezolanas, quienes los trasladaron a través de la frontera a una prisión venezolana, según informó su familia. Virtualmente los secuestraron. Nos enteramos de que Joe decidió viajar cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela con un amigo para visitar a un familiar, pero se acercó demasiado a la frontera y fue secuestrado por la policía, explicó Scott St. Clair. Los registraron, interrogaron y después los registraron como detenidos. Les confiscaron todas sus pertenencias. St. Clair comentó que le informaron que las autoridades de la dictadura en Venezuela detienen a estadounidenses como moneda de cambio para obtener ventaja contra Estados Unidos y aliviar las restricciones impuestas al país. Joe es lingüista y sirvió como sargento técnico en la Fuerza Aérea hasta 2019. Fue dado de baja honorablemente después de 9 años de servicio, según su familia. Joe St. Clair sobrevivió 4 periodos de combate en Afganistán para proteger a ese país. Ahora es él quien necesita protección, dijo su madre Patty St. Clair. Por otro lado, Wilber Joseph Castaneda, de 37 años, también detenido en Venezuela, es un miembro de los Navy SEALs de la Marina en servicio activo, que fue detenido por las autoridades de la dictadura en Venezuela en 2024 mientras visitaba el país como turista, de acuerdo a Cristian Castañeda, su hermano. Wilber es un suboficial de primera clase que ha servido en el ejército durante casi 20 años. Wilber nos llamó justo después de su arresto para informarnos que estaba en problemas. No hemos sabido nada de él desde entonces, dijo Cristian Castañeda, quien viajó desde su casa en Arizona para participar en este evento en Washington, D.C. recientemente. Y
Y en Miami, el enviado especial de la administración Trump para América Latina declaró que el rescate de 5 miembros de la oposición venezolana sorprendió al régimen de Maduro, refutando las afirmaciones del régimen de que la salida había sido negociada. Los asesores de la líder opositora María Corina Machado fueron sacados clandestinamente de la embajada argentina en Caracas ante las narices de Maduro, declaró el enviado Mauricio Claver Carone en una entrevista. Este es un claro ejemplo de la vulnerabilidad de su aparato de represión y sistemas de seguridad y de cómo Estados Unidos puede colaborar con sus socios para exponerlas, añadió Claver Carone en la entrevista. Hasta ahora el dictador Maduro no ha hecho comentarios, supuestamente llegaba anoche en su viaje desde Moscú, pero no ha habido comentarios. Como se sabe, el régimen había establecido puestos de control permanentes alrededor de la embajada, mientras que sus fuerzas de seguridad tomaron el control de una casa particular que era vecina a la residencia y aún así no pudieron evitar que se produjera el espectacular rescate. Claver Carone, un veterano de la primera administración Trump, planea dejar la administración este mes, probablemente en un par de semanas, para regresar a dirigir el fondo Lara, una firma de capital privado en Miami. Como funcionario especial del gobierno, no puede cumplir más de 130 días, un hito que llegará a fines de mayo. No está claro si el cargo será ocupado por otra persona o si la posición va a quedar eliminada, pero es sumamente interesante que en la espectacular operación de rescate de la Embajada Argentina en Caracas aún está creando impacto a todo nivel en los Estados Unidos. Y María Corina Machado continuó su campaña internacional para exponer la brutalidad de la dictadura de Maduro en una nueva entrevista, la segunda en menos de 2 semanas en el canal de noticias Fox. María Corina insistió que Maduro está más débil que nunca, que está rechazado por el 90% de los venezolanos y aislado internacionalmente. También dijo que la oposición venezolana tiene el apoyo crucial del presidente Trump para provocar cambios en Venezuela, declarando que lograr la salida de la dictadura del poder podría representar una extraordinaria oportunidad de negocios para Estados Unidos. Dijo que en Venezuela, bajo control de la oposición, convertiría al país en un socio confiable para Estados Unidos y manifestó que hay un gran mercado energético en Venezuela que puede convertirse en un centro energético continental que se estima en más de $1 trillón, del cual las empresas norteamericanas desde luego pueden tomar también ventaja para contribuir al desarrollo de Venezuela y al mismo tiempo proteger la seguridad de la región. Las declaraciones de María Corina se producen en medio de una campaña de firmas como Chevron y operadores como Harry Sargent que quieren exagerar los riesgos de las sanciones y la suspensión de las licencias como una manera de supuestamente entregarle las reservas petroleras venezolanas a China, afectando la seguridad energética de Estados Unidos. Según fuentes familiarizadas con el tema, operadores de los intereses petroleros norteamericanos han estado propagando una campaña, incluso pagando hasta $50,000 por artículos y mensajes favorables a la narrativa de Chevron y Sargent, a fin de presionar a la administración Trump a que vuelva a emitir las licencias para el retorno de Chevron y otras empresas a Venezuela. Pero personajes muy influyentes dentro de la administración Trump consideran que se trata de una política que le da respiro financiero a la dictadura y no contribuye a las políticas de largo plazo de Washington de provocar un cambio de régimen en Venezuela. Hasta aquí las informaciones.